Vamos a volver al que ha sido sin lugar a duda el gran tema de debate de esta jornada. La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo aprobó el proyecto minero y portuario Dominga. Y vamos a conversar sobre este tema con dos puntos de vista diferentes en este caso. Tomamos contacto de inmediato con el director ejecutivo de la ONG FIMA y abogado de Océana, Ezio Costa, y con el gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón. Bienvenidos ambos a CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a partir, hay aspectos del procedimiento, aspectos legales, pero quiero partir por el tema medioambiental, para que podamos tener las distintas visiones. Ezio primero y luego la respuesta de Francisco. ¿Por qué, en opinión de ustedes, este proyecto genera un daño medioambiental? Bueno, porque el proyecto genera un daño ambiental, eso es, no hay duda sobre eso. La duda podrá estar en qué tan legítimo es ese daño o qué tan ilegítimo es. Pero este es un proyecto que se quiere instalar en una zona que es particularmente frágil, que es particularmente valiosa, donde habitan especies que tienen ahí la gran mayoría de su población, como el pingüino de Humboldt, otras especies que se podrían ver afectadas y que son especies que están en peligro, como algunos tipos de ballenas, alguna flora también que existe en el lugar, y además es un proyecto que le genera impactos a quienes viven de ese medio ambiente, de esa naturaleza que está operando de manera equilibrada, de manera armónica. Viven de la pesca, viven de la marisquería, viven del turismo. Entonces, los impactos que tiene este proyecto, a juicio nuestro, son muchísimo mayores que cualquier beneficio que se pueda obtener de él. Francisco. Bueno, en nuestra opinión este es un proyecto que es perfectamente compatible con el cuidado del medio ambiente. No solo lo decimos nosotros, sino que también lo ha dicho en reiteradas ocasiones la justicia ambiental. Hemos visto un fallo reciente de abril pasado que señala de manera categórica y unánime que el proyecto Dominga cumple con toda la normativa ambiental y que se ha hecho cargo de entregar toda la información necesaria para su correcta evaluación. La invitación que hacemos acá es poder compatibilizar este desarrollo económico tan necesario hoy día en nuestro país con el cuidado del medio ambiente. ¿Eso se cumplen esas condiciones ambientales y es posible compatibilizar en Dominga el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente? Mira, respecto de las condiciones que se cumplen o se incumplen, yo creo que ahí hay obviamente tenemos una diferencia respecto de si eso se cumple o no. La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros en su momento dieron cuenta de que no se cumplen. Y luego el Tribunal Ambiental efectivamente resolvió a favor de la minera. Pero más importante que eso, y algo que se ha tomado muy poco en cuenta, en el procedimiento en el Tribunal Ambiental se han presentado decenas de científicos y científicas dando razones y argumentos de peso de por qué este proyecto no es compatible territorialmente con el lugar donde se quiere instalar. Esa información científica muy relevante ha sido muy poco tomada en cuenta por el propio Tribunal Ambiental y menos por la Comisión de Evaluación Ambiental hoy día en la votación. Por tanto, desde un punto de vista técnico-ambiental, no. El proyecto no cumple con los estándares mínimos a nuestro juicio. Ahora, si pensamos en la compatibilidad territorial, yo creo que hay que tener en cuenta algunas cosas importantes. La minería ha tenido históricamente un rol muy relevante en el crecimiento, no necesariamente en el desarrollo, pero sí en el crecimiento económico del país. Ese rol ha puesto a la minería en un espacio de privilegio respecto de otras actividades económicas donde se les permite actuar casi en cualquier espacio natural. Pero eso no debe ser así. Y hay lugares como este y como otros lugares que son particularmente frágiles, particularmente valiosos, donde básicamente no es no. Entonces, decirle en este caso a la minera Dominga, bueno, en este lugar nosotros nos parece que no es posible desarrollar un proyecto minero sin generar graves daños ambientales. Esa compatibilización es una compatibilización bien compleja porque es decir algo como, vamos a destruir todo esto, pero vamos a destruir un poco menos de lo que podríamos destruir. Y eso, la verdad es que no es compatibilizar, sino que es llevar a cabo el proyecto que uno quiere llevar a cabo, pero tomando medidas para que sea menos dañino de lo que podría ser. Sí, bueno, a ver, aquí podemos tener discrepancias. Eso puede tener una opinión, yo puedo tener una opinión, pero lo que es muy claro
es que los tribunales de justicia en sendas ocasiones se han pronunciado señalando que el proyecto Dominga cumple con la ley, es un proyecto sustentable y que es perfectamente compatible. Yo le quiero preguntar a Ezio, ¿por qué en otros lugares del mundo es posible compatibilizar la actividad productiva y el cuidado del medio ambiente y en Chile no? La organización ambientalista que él representa tiene sede en Estados Unidos, en California. Y en Estados Unidos, California, la ONG Oceana trabaja de la mano del sector privado para cuidar y proteger el medio ambiente. Nosotros hicimos una invitación pública, abierta y transparente a esta ONG a conversar, a dialogar, a buscar soluciones, y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Es por eso que yo le pido a Ezio, que debe tener contacto y cercanía con la directora de esta ONG, que ojalá, por un gesto de amistad cívica, nos responda a esta invitación. ¿Por qué en otros países, en los países desarrollados, esto se puede hacer y aquí en Chile no? Entonces hay un doble discurso, hay una contradicción. ¿Sí? ¿Me respondo? Sí. Mira, bueno, un primer punto que yo creo que es importante. Yo efectivamente soy abogado de Oceana, pero soy director de la ONG FIMA. La oposición al proyecto no es de Oceana. La oposición al proyecto es de las comunidades que viven en el sector de la higuera. La oposición al proyecto es una precisión. Oceana es la principal ONG que se ha opuesto a esto. En el juicio, si vamos estrictamente al caso, en el juicio no existe ninguna organización de pescadores. Entonces me gustaría hacer algunas precisiones. Eso no es correcto. En el juicio no ha habido organizaciones de pescadores durante todo el juicio. Los cargo de esta judicialización son abogados de Santiago, no de la región de Coquimbo. Los abogados somos de Santiago, sí. Las personas que están en contra del proyecto y eso es bien relevante. De la zona. No había abogados en la zona para llevar estos procedimientos adelante. Sin vivir en la zona y sin conocerla. Igual que quienes quieren explotarlo, efectivamente. Ahora, tú me hacías una pregunta y podría contestártela. El rol que tenga Oceana en otros países obviamente no es algo que nos sea relevante, ¿no? Para mí al menos no es relevante. Para las comunidades tampoco es relevante. De hecho, si ustedes convencieran a Oceana... Es relevante, ¿eh? ¿Perdón? Para el desarrollo del país creo que es relevante la pregunta. Para el desarrollo del país es muy relevante que se proteja la naturaleza, sí. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros y las comunidades. Si Oceana en algún minuto llegara a tener algún acuerdo con ustedes, la oposición al proyecto seguiría igual. Yo creo que eso es importante que lo tengan en consideración. Si quieren conversar con Oceana, pueden conversar con su directora. Si ella no les contesta, me imagino la hemos invitado en muchas ocasiones y no nos ha contestado. Así que sí, podríamos ir al fondo del tema para no quedarnos en esto, que creo que estamos un poco perdiendo tiempo en esta discusión. El fondo del tema finalmente es un proyecto como un puerto que está ubicado a 30 kilómetros de esta reserva natural. Desde el punto de vista de la empresa dicen que hay una distancia que hace que esto sea razonable y dicen que además es un proyecto de bajo impacto porque son pocas las embarcaciones que van a estar circulando allí. Quisiera saber la opinión de ambos al respecto. ¿Por qué esto puede o no puede generar un daño tan importante sobre lo que es relevante, me imagino, para todos, que es defender esta reserva de la naturaleza, este santuario? ¿Por qué en opinión de ustedes, Ezio, sí generaría un daño pese a estar a una distancia de 30 kilómetros de la reserva? Mira, en los mismos estudios de impacto ambiental y de hecho las mismas opiniones técnicas de los servicios que han hecho la evaluación ambiental se puede dar cuenta de este daño, no es solamente una opinión nuestra. Como te decía antes, también están los informes de decenas de científicos y científicas, pero además están los informes del propio Estado. Hoy día mismo, hace pocos minutos, se emitió una carta por parte de los funcionarios de la CONAF dando cuenta de que nuevamente los funcionarios políticos dejaron fuera todas las opiniones técnicas de los funcionarios profesionales de la CONAF. Eso no es efectivo, eso no es real. Te mando la carta, Francisco, si quieres. O me puedes dejar que termine de hablar, también podría ser bueno. Entonces, es ese tipo de actitudes, ¿no? De creer que porque su propia evaluación, pagada por ellos mismos y hecha de manera, además, deficiente, porque tienen campañas, por ejemplo, de medición del impacto de las ballenas que son muy deficientes, tienen una medida de mitigación sobre los pingüinos que es deficiente, el mismo científico sobre el cual se basaron. Dejemos que termine Ezio, permitamos que termine Ezio el argumento y luego Francisco puede contestarle para que se entiendan ambas partes. Ezio termina y luego Francisco le puede contestar. Muchas gracias, Daniel. Para la misma medida de compensación que ellos plantearon para efectos del daño que van a producir a los pingüinos, por ejemplo, la plantearon con base en un estudio de un científico de apellido Luna.
Ese científico de apellido Luna fue a presentar un informe al Tribunal Ambiental a decir, ¿sabe qué? Lo que las personas que contrató Dominga dicen respecto de mi estudio es falso. Esta medida que ellos están proponiendo no funciona. Entonces, es este tipo de impactos que están en el mismo expediente, que son aquellos por los cuales el Comité de Ministros rechazó el proyecto, los que nos llevan a saber que el proyecto tiene esos daños. Y los mismos que creemos que la Corte Suprema, que sí resuelve en derecho, va a ver cuando revise el fallo del Tribunal Ambiental, que precisamente hizo lo que dijo Francisco, decir, este proyecto es sustentable. Eso no es algo que hagan los tribunales. Los tribunales no tienen que ver si los proyectos son sustentables, tienen que ver si cumplen con la ley, y este proyecto no cumple con la ley. ¿Francisco? Pero por favor, Ezio, me llama la atención, y con mucho respeto, Ezio, tú eres un destacado abogado, que tomes con tanta liviandad, casi que se ningunee un fallo de un tribunal ambiental. El fallo del Tribunal Ambiental fue categórico en señalar que este proyecto cumple, que entregó la información adecuada, y es exactamente lo que tú estás negando. Eso es francamente inaceptable. Y además, por favor, hay un doble estándar. Este mismo tribunal, cuando falló en contra de Pascualama, tú en tu cuenta de Twitter y a través de distintos medios de comunicación, de manera muy efusiva, aplaudiste el fallo del mismo tribunal que en este caso falló a favor de Dominga. Entonces, bueno, la justicia nosotros la tomamos cuando nos conviene. Eso es lo que queremos construir, eso es lo que le queremos enseñar a la ciudadanía, a la población, a nuestra gente. A mí no me parece. Entonces, Daniel, déjame señalar algo. Aquí se ha generado una discusión artificial. Fíjate que el ex ministro Mena era subsecretario de Medio Ambiente cuando se aprobó un puerto, se aprobó ambientalmente un puerto más cerca de la zona de las reservas, y no existió esta euforia, esta cantidad de ataques y de desinformación por las redes sociales. Entonces me parece que en algunos casos, más que defender en términos jurídicos, más que hacer una defensa en términos técnicos, aquí hay una agenda de otro tipo y que escapa cualquier conversación racional. Yo invito a que respetemos los fallos de la justicia y no solo los celebremos cuando nos conviene. Me parece que eso es poco serio y no corresponde. ¿Eso? ¿Puedo hacer un punto nomás? Sí, claro. Los fallos de la justicia tienen un sistema recursivo, está en las distintas leyes. En este caso, está interpuesto un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Ambiental, donde se expresan las mismas razones que yo acabo de dar, y las vamos a argumentar en la Corte Suprema. Eso es, efectivamente, respetar las instituciones. Hay un fallo del Tribunal Ambiental, a mí me parece que es equivocado ese fallo, lo critico con razones, y presento un recurso para que ese fallo deje de estar, se anule y se dicte un nuevo fallo. Pero no hay que decir cosas distintas a las que dice el contenido de ese fallo. Ese es mi punto, Ezio. Tú señalaste que había una debilidad en las líneas de base, y eso quedó absolutamente descartado en el fallo. Es que está mal descartado, ese es el punto. Bueno, pero esa es tu opinión. Que tú creas que es tu muy opinión respetable, es muy buena, ¿no? Por supuesto. pero no lo es. Es tu opinión. Es tu opinión muy respetable. Exactamente. Son opiniones distintas y eso está muy bien. Pero no es lo que dice la justicia. La justicia todavía no ha terminado de resolver. Cuando la justicia termine de resolver... Somos muy respetuosos también de los recursos que ustedes puedan presentar a la justicia. Solamente eso, yo quiero hacer el punto para que quede claro. Solo eso. Ok, no debió haberse esperado que la Corte Suprema tomara la última determinación en ese camino antes de volver a esta instancia de la Comisión Ambiental, que recordemos que ya había pasado por ahí el 2017 en el gobierno anterior y por el Consejo de Ministros. ¿No debería esperarse que la Corte Suprema falle el fondo, digamos, de ese recurso judicial antes de comenzar nuevamente esa tramitación, Francisco? Mire, no hay ninguna razón para que ello ocurra. De hecho, los recursos que presentaron los opositores al proyecto, entre ellos Ezio, en ningún momento solicitaron a la Corte Suprema que se suspendieran los efectos de la sentencia del Tribunal Ambiental. Y hay muchos casos en los cuales esto así ocurre. Hay muchos proyectos en Chile, esto la verdad es que es algo bastante habitual, que existan recursos, apelaciones en distintas instancias, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Por lo tanto, no es nada anormal, muy por el contrario, lo que se está haciendo aquí es cumplir con la ley, cumplir con una orden que dio el Tribunal Ambiental, que indicó que se tenía que reunir la comisión y revisar este proyecto. Y fíjense ustedes,
Daniel, que dice el fallo que esta vez se vote, comillas, ajustado a derecho. ¿Ah? Lo que indica que en ocasiones anteriores no se hizo ajustado a derecho. ¿Eso? Nos parece que es un error que se haya votado ahora el proyecto por varias razones. La primera es porque efectivamente las casaciones, cuando digamos, la ejecución de la sentencia sea imposible a propósito de que haya una casación, no se debe ejecutar esa sentencia. Y eso es lo que pasó en este caso. O sea, lo hicimos ver a la Comisión de Evaluación Ambiental y lamentablemente no lo tomó en consideración. Eso es un aspecto muy técnico. Pero hay otros aspectos quizás más importantes. Francisco, por favor, déjeme hablar. Hay otros aspectos quizás más importantes, que es que se genere un procedimiento paralelo en este momento al procedimiento que ya está existiendo. Hay una pérdida de recursos públicos en eso que es bastante importante. Hay una además complejidad en que existan dos procedimientos paralelos que podría golpear a ambos procedimientos. Nosotros esperamos que de todas maneras y con las acciones legales que llevaremos adelante en lo siguiente, se detenga este proceso, a pesar de que se haya votado. Ojalá se anule la votación también, pero al menos se detenga para que esperemos que la Corte Suprema resuelva en derecho, como aparentemente le gusta a Francisco, y en derecho diga que a todos nos debería gustar el Tribunal Ambiental, que el fallo del Tribunal Ambiental es erróneo, no resolvió lo que tenía que resolver, y el proyecto sigue rechazado como debe estar. No, eso no es efectivo. El estatus del proyecto cambia y hoy día es un proyecto aprobado. Así es. Y cuando la Corte Suprema resuelva las casaciones, va a volver a estar rechazado. Somos muy responsables y vamos a esperar con tranquilidad, con prudencia y con mucho respeto el fallo de la Corte Suprema. Ahora, una cosa es el fallo de la Corte Suprema, pero además esto tiene que ir al Consejo de Ministros finalmente. Y la duda está, o podría ir eventualmente al Consejo de Ministros, que es el que lo había aprobado el año 2017. ¿Eso debería ocurrir en el actual gobierno o creen que sería mejor que fuera después? Francisco. Eso va a depender de los recursos que quienes se oponen a este proyecto presenten. Eso podría decir eso, cuál es el cronograma que tienen hacia adelante. Yo le quiero hacer una invitación amistosa a que dejemos de lado la judicialización. Creo que es más importante para el país ponernos de acuerdo, poder construir juntos. Nosotros hicimos una invitación de buena fe a Oceana para conversar, para dialogar, igual que en otros países. Estamos seguros que esta controversia se puede resolver de buena fe, pero hay algunos que se oponen y dicen no, y no hay ninguna posibilidad de diálogo. Nos parece que ese es un camino que no conduce a nada. Creemos que no es el camino del futuro, tenemos que trabajar para construir proyectos sustentables, porque Chile requiere desarrollo, pero también requiere cuidado del medio ambiente. Es por eso que nosotros hemos propuesto como una medida voluntaria la creación de un centro de investigación científica. Hemos propuesto también entregar agua de manera gratuita a las comunidades, porque sabemos que un problema ambiental importante también es la sequía. Entonces, Daniel, fíjese, estamos en una zona en donde por las costas de la región de Coquimbo están pasando actualmente 2.000 buques al año que pasan a 5 kilómetros de distancia de la reserva, sin ninguna restricción y nadie dice nada. Yo nunca he escuchado a Ezio denunciar eso. Y la propuesta de Dominga es un buque a la semana a 30 kilómetros de distancia, con restricciones, las mismas restricciones que se aplican en Estados Unidos, en California, y que la ONG Oceana aplaude allá. Correcto. Aquí no las toma en cuenta. ¿Permitamos que responda a eso? Gracias, Daniel. Sí, pasa en este lugar como pasa en tantos otros territorios donde el Estado no tiene mucha presencia, que organizaciones de distinto tipo entran a esos territorios con cierta entrega de cuestiones, con ciertas promesas que les permiten ganarse una simpatía, como es el caso, Francisco lo comentaba, del agua, ¿no? En La Higuera, como en muchos otros sectores rurales de Chile, lamentablemente no existen las aguas potables rurales que debieran existir, no existen los derechos de agua que debieran existir, el Estado que debería hacerse cargo no lo hace, y entonces una empresa como esta ofrece eso a cambio, y eso nos parece grave, pero nos parece que obviamente para las personas que lo van a recibir es razonable que sientan cierta simpatía por eso. Yo le quiero repetir, responder la propuesta a Francisco. Yo también lo quiero invitar a que trabajemos juntos para proteger el medio ambiente, para que no se destruyan
los sectores naturales como este. Y por tanto que si él cree en el desarrollo efectivo del país, quizás busquemos otros tipos de industrias que puedan dar empleo, que puedan generar desarrollo, pero que no signifiquen destruir el medio ambiente. Quizás la minería no es la mejor industria para eso, y particularmente la minería en este lugar no es el mejor lugar para realizarla. Entonces, está muy bien que haya un ánimo de construcción colectiva, pero ese ánimo de construcción colectiva, y yo creo que el pueblo de Chile así lo ha manifestado últimamente de manera muy fuerte, es un ánimo de construir hacia un país más ecológico, no hacia un país donde proyectos extractivos y destructivos pretendan que pueden ser beneficiosos para el bien común y para el futuro. Está mañana el tiempo. Francisco, últimos 30 segundos para retrucar, por favor. Bueno, yo entiendo que algunos, como Ezio, no crean en la minería. La minería es un motor importante de desarrollo. Este yacimiento está al lado de un proyecto minero muy famoso en el siglo pasado, que fue la minería del Tofu. Estamos en una zona minera. Yo quiero insistir en esta invitación al diálogo, a construir en conjunto. Nosotros hemos propuesto, además, Daniel, algo muy relevante, que es en esa zona, en esa comuna, el intendente anterior que rechazó este proyecto firmó un plan de ordenamiento territorial que define 3 zonas portuarias. Por lo tanto, en el futuro, en un caso hipotético, podrían haber 3 puertos en esa zona. Nosotros hemos planteado una invitación a las comunidades, a las organizaciones gubernamentales a conversar y ponernos de acuerdo para construir un solo puerto. Perfecto. Que nos parece que puede ser una solución innovadora y amigable con el medio ambiente. Le agradezco a ambos. Francisco Villalón, Ezio Costa, muchas gracias por habernos acompañado, entregando los distintos puntos de vista que hay sobre un proyecto que sin duda es controvertido. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Francisco, que estén bien.